Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato capital y me acompaña el director del museo, el maestro Onofre Sánchez. Maestro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy contenta de poder dar a conocer este museo que la verdad es maravilloso. ¿Cómo surge el Museo Iconográfico del Quijote? Bueno, pues el museo empezó realmente por ahí de los años, inicios de los 40, cuando está don Eulalio Ferrer, que fue el creador y fundador del museo, en España, en los campos de concentración, y de alguna manera tuvo el encuentro fortuito, que es mágico casi, porque de ahí inició toda la parte del museo, después del coloquio, de la biblioteca cervantina. Que estando ahí en los campos de concentración, porque su padre era republicano, y en la Guerra Civil Española tuvieron que salir huyendo los republicanos, y ahí entonces en la huida llegaron a los campos de concentración de Francia, pegados con España, y uno de los republicanos que estaban también ahí le dijo que quién quería cambiar un libro que tenía en la mano por una cajetilla de cigarros. Eulalio Ferrer tenía 19, 20 años y no fumaba, yo no sé cómo tuvo esa cajetilla de cigarros, pero en fin, le cambia la cajetilla de cigarros por el libro, que era un Quijote en miniatura, de una edición de Calleja, que es un gran editor en Madrid, y es un libro precioso que lo tenemos expuesto en el propio museo. Un libro completo de las dos partes del Quijote, en miniatura. Y preciosa la edición. Y de ahí empezó toda esta parte, en el momento tan difícil de estar en el exilio, en el exilio español. Entonces para él se convierte como un baluarte, el Quijote y después Cervantes, como un símbolo de la lucha, de la búsqueda de la libertad, ¿no? Que son las cuestiones más importantes de Cervantes, más simbólicas. Y entonces a partir de ahí se convirtió en eso, en un símbolo, en un baluarte en su vida, y empezó a coleccionar de ahí libros del Quijote, distintas ediciones, y también empezó a adquirir obras, pintura, grabado, escultura, que tuvieran que ver con el Quijote. Y también algunas aportaciones que le hacían a don Eulalio, tengo entendido. Sí, ya conociendo sus amigos, amistades, familiares, que tenían esa pasión por el Quijote, cuando salían fuera o cuando encontraban alguna pintura, alguna escultura, alguna artesanía del Quijote, se la regalaba, ¿no? Y entonces empezó a tener, pues, llegó a tener en su casa, en Ciudad de México, donde él vivía, llegó a hacer de su casa pues un museo, ¿no? Imagine. Llegó a ser un museo y él fue un empresario muy exitoso, porque creó la empresa de publicidad, Publicidad Ferrer se llamaba. Llegó a ser la agencia de publicidad más importante en México en los 60, 70, y eso le permitió, con esos recursos que adquiría con su empresa, pedirle a distintos artistas de España y sobre todo de México, que hicieran alguna obra del Quijote, y él se las compraba, ¿no? Y ahí hay murales importantísimos como el de Pedro Coronel. Sí. El maestro pintor de Zacatecas, que hizo un mural bastante grande que también está aquí en el museo. Y para lograrlo, pues eran obras muy caras, ¿no? Naturalmente. Y así fue haciéndolo con Raúl Anguiano, con José Luis Cuevas, con varios pintores importantes. Hasta ahí hay alguna obra ahí del maestro Tamayo. Y de artistas españoles, hasta hay una de Dalí, de Salvador Dalí, del mismo Picasso, y de muchos artistas españoles también, ¿no? Entonces es un museo único en el mundo, porque ni en España existe un museo así, de este tamaño, ¿no? Que ahora tenemos más o menos en el museo cerca de 1000 piezas o más. Qué extraordinario. De entre grabado, pintura, escultura,
Es impresionante la cantidad de reproducciones que se han hecho del Quijote en la historia del mundo, ¿no? Yo creo que después de la imagen de Cristo, en cuanto a representaciones visuales, es el Quijote el que le sigue, ¿no? Y por otro lado también es casual. Digo, no es casual, tiene su sentido de que el libro que casi en ninguna casa falta es la Biblia y el Quijote. Y además en algún momento, bueno, pues fue el libro que más traducido a otros idiomas se editó, ¿no? Sí, digo, en traducciones ya tiene editado el Quijote 400 años, ¿no? De 1605 para acá. Y entonces sí se ha editado en todos los, yo diría que en casi todos los idiomas. Hasta hay alguna traducción al quechua en Perú. Nosotros hicimos una pequeña edición en otomí, que es lengua vernácula de Guanajuato, ¿no? Y bueno, hay el mandarín, en lituano, en todos los idiomas. Tenemos aquí en la biblioteca más o menos como 52, si no me equivoco, son 52 traducciones a otras lenguas del Quijote. ¡Qué maravilla! A mí algo que me parece muy importante de esta gran fundación y de esta organización completa es cómo el museo impulsa la cultura y el arte. Eso a mí me parece una acción muy loable y que además hace falta que existan este tipo, pues, escenarios o plataformas que impulsen el arte. Ajá, exactamente. Pues hemos tratado, y sobre todo en los últimos 10 años, de que el museo abriera sus puertas, y entonces una de las cosas que hicimos hace 10 años, el museo ya cumplió 31 años de existencia, es una casona donde está el museo, más o menos de fines del siglo XVIII la casa. La acabó de construir Manuel Doblado, que fue gobernador de aquí. Si no es el brazo derecho, era el brazo izquierdo de Benito Juárez. Y entonces la casona, su arquitectura es la que le dio él. Y después se adaptó a museo, y hemos tratado de que el museo pues se extienda abra sus puertas, llega al mayor número de público. Y entonces empezamos sacando todas las esculturas que estaban en su patio central, para poder, por un lado, usar el patio para hacer otras actividades, y las esculturas que acompañen la parte exterior del museo. Sí, están aquí todas. Y pusimos, es un corredor de 9 esculturas de gran formato, y entonces a partir de ahí tuvimos un espacio para hacer otro tipo de actividades artísticas. Y empezamos haciendo un programa de música de cámara, que ya por cierto cumplimos hace un mes la concreción de 300 conciertos. ¡Qué maravilla! Y con el apoyo muy cercano, desde luego, del Instituto Nacional de Bellas Artes, con toda su plantilla de solistas, ¿no? Y aparte la universidad, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y de varias músicos independientes o grupos del país que han venido también aquí. Entonces ya han pasado por aquí con esos 3 conciertos, pues han pasado cerca de 400 músicos que se han presentado aquí, y se han representado pues cerca de 600 compositores, luego de 600 compositores del siglo XVI hasta contemporáneos, música del siglo XXI, ¿no? ¡Qué maravilla! Y también tiene una biblioteca. Y también tenemos la Biblioteca Cervantina Eulalio Ferrer, que también viene siendo, yo diría, la biblioteca más importante en América. Claro, superada por la Biblioteca Central de España, pero sí es una biblioteca que cuenta con poco más de 2000 volúmenes, y tenemos aquí pues 250 ediciones del Quijote
en lengua española, editados en distintos países y años en Hispanoamérica, ¿no? Y luego estos que comentábamos de las traducciones, que tenemos más de 50 traducciones a otras lenguas del Quijote, y aparte toda la obra, además de Cervantes, ¿no? Lo que son sus novelas, teatro y poesía. Entonces, y toda la parte, digamos, crítica y analítica sobre la obra cervantina, lo cual también se incluye ahí lo del Coloquio Cervantino Internacional, que también lo fundó don Eulalio Ferrer hace 30 años. El año que entra va a ser la 30ª edición del coloquio. Y como son temas que tienen que ver con Cervantes, ya tenemos, del coloquio se han presentado cerca de 350 ponencias. Entonces, universo cervantino, yo diría que lo más importante del mundo es lo que ha sucedido en Guanajuato, ¿no? Exactamente, maestro. Por eso es que ustedes dicen que Guanajuato está en la geografía del Quijote. Así es, está totalmente en la geografía. Y reconocido hasta por los propios cervantistas españoles, que han venido, todos los importantes han pasado por aquí. Maestro, yo agradezco muchísimo que nos haya recibido y abierto las puertas de este espacio que es maravilloso y que de verdad vale la pena que vengan y conozcan. Pues muchas gracias por el interés y saludos a Aguascalientes. Esto fue De Paseo con Paula. Síganos en Facebook, en YouTube, suscríbanse.